Varios de nosotros seguramente cuando tenemos pacientes hospitalizados hemos visto que entregamos unas órdenes y luego cuando vemos al paciente en un control posterior podemos notar que las indicaciones que dimos pues no se llevaron a cabo, no se hizo un estudio que queríamos o los pacientes no tomaron los medicamentos como hubiéramos querido. Y justamente de ese reto es de lo que vamos a hablar hoy. En la primera parte les voy a contar sobre un documento del ACP que se acaba de publicar en el Congreso del ACP anual de este año, el cual tuvimos la oportunidad de asistir ahorita en mayo o en abril en San Diego. Y posteriormente vamos a hablar con el doctor Salamanca sobre las cosas que la Fundación Santa Fe en su hospital universitario ha hecho para llevar a cabo esta optimización del manejo ambulatorio de los pacientes luego de que salen de la hospitalización. Entonces, vamos a hablar acerca de ese documento del ACP que se dedica exclusivamente a mencionarnos los principios de las transiciones efectivas. Vamos a hablar sobre unos objetivos y del valor superior en salud. También qué se define, qué es la transición del cuidado y posteriormente cuáles son los principios de las transiciones efectivas. Este es el documento, tienen ahí el código QR, lo pueden escanear, está gratis y es el consenso de más de 24 subespecialidades de medicina interna que están todas reunidas en el college y se han puesto de acuerdo en que estos son principios que todos como internistas debemos seguir para favorecer esas transiciones efectivas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, queremos identificar los principios basados en la evidencia para alcanzar esa efectividad en las transiciones y vamos a establecer 4 drivers para mejorar las transiciones. También vamos a discutir retos y oportunidades. Esto es un tema más o menos reciente sobre el cual se ha comenzado a prestar atención y a hacer investigación y, por supuesto, tenemos cantidad de retos adelante. Entonces, ¿por qué hablar de transiciones efectivas es hablar de valor superior? Y nosotros que venimos trabajando hace un tiempo en calidad y en mejoramiento, siempre llegamos a esta fórmula de valor. En el Congreso del ACP lo mencionaron mucho, el High Value Care, que nos lleva a hablar del doctor Porter, que nos mencionó esta fórmula. ¿Qué es valor superior en salud? Es tener desenlaces clínicos óptimos, tener seguridad para los pacientes, tener los desenlaces que esperamos, pero eso los pacientes ya lo dan por hecho. ¿Qué viene también en ese numerador de esa fórmula de valor? La experiencia de los pacientes. Queremos que los pacientes tengan una experiencia humanizada. Y en el denominador, ¿cómo vamos a hacer esas dos cosas? Bueno, las tenemos que hacer con costo-eficiencia. No puede ser a cualquier costo y a través de evitar desperdicios. Y aquí viene otro elemento en el denominador que es más o menos reciente y es que también buscamos el bienestar del talento humano en salud, el bienestar de nosotros como médicos y el bienestar de todo el equipo asistencial. ¿Por qué? Porque el valor en salud debe ser definido en función de los pacientes y la creación de este valor debe reflejarse en la gratificación de los actores. Entonces nosotros somos también actores y también necesitamos tener un buen ambiente laboral. Cuando nosotros hablamos de transiciones efectivas, eso nos disminuye reingresos, nos disminuye quejas. Tener pacientes más satisfechos mejora también que nosotros tengamos un ambiente laboral con menos estrés. Entonces, ¿qué se define como transición del cuidado? Estas ocurren cuando los pacientes se mueven de un escenario asistencial a otro o cuando cambian del médico que les atiende. Ojo a esto, ocurre en momentos críticos para los pacientes. Cuando los pacientes están saliendo de una hospitalización, puede que su capacidad de aprendizaje de todas las órdenes que les estamos dando esté muy disminuida y por eso es posible que tengamos que hacer algún tipo de evaluación del conocimiento, de retroalimentación o de refuerzo en el egreso inmediato. Las transiciones subóptimas tienen implicaciones en salud significativas y aumentan los costos, aumentan los reingresos, aumentan los eventos adversos y los pacientes se llevan una mala experiencia. Por eso, 2 palabras que ustedes van a escuchar muy frecuentemente en este segmento del curso es que debemos mejorar, 1, la comunicación y 2, la coordinación del cuidado durante las transiciones.
¿Cuáles son los retos? Como les digo, los reingresos en los Estados Unidos en Medicare son casi un 20% y eso cuesta $26 billones al año. Y también hay otra situación que sucede en nuestro medio, y es que en la medida en que los pacientes tienen menos acceso a médicos internistas o médicos de atención primaria, van a tener que usar más los servicios de urgencias. Y bueno, hay nuevos modelos y métricas que están tratando de entender cómo hacemos mejor estas transiciones del cuidado. Entonces ahora vamos a hablar de las 4 recomendaciones que nos hace el ACP que nos van a servir en nuestra práctica diaria para mejorar esas transiciones y que está demostrado por la evidencia. Lo primero es que como médicos tratantes o en el día a día del paciente hospitalizado, debemos involucrarnos con el paciente y la familia en conversaciones alrededor de las metas de esa hospitalización. Y para que los pacientes conozcan las metas de estar acá en un hospital, por qué están en un hospital y cuándo van a poder ser dados de alta. Y también tener conversaciones con ellos acerca de los factores que afectan esas metas. Hay unos factores protectores que son religiosos, culturales o espirituales, pero también hay otros factores como el nivel de fragilidad, la funcionalidad, el deterioro cognitivo, la comorbilidad y complejidad y todos los temas de salud mental que ahora son tan frecuentes. Nosotros hace poco revisábamos con el doctor Salamanca la cantidad de interconsultas o los servicios que tienen más interconsultas de los pacientes que están hospitalizados y veamos que es psiquiatría. Por eso el tema de salud mental es súper importante. Y también se van a afectar esas metas de hospitalización según el pronóstico y la expectativa de vida. Entonces aquí es tener esas conversaciones con los pacientes acerca de las metas de su hospitalización. La segunda recomendación del ACP habla de también intervenir y reconocer determinantes sociales de la salud que van a afectar al paciente durante su transición y se deben intervenir para disminuir las inequidades en salud, que es un tema que está en boga en los Estados Unidos, disminuir las inequidades en salud. El tercer principio que nos recomienda el ACP es que debemos expandir el alcance de las actividades a todo el trayecto de la hospitalización del paciente. Entonces debemos ver que la hospitalización es un continuo desde un servicio de urgencias hasta un egreso y una continuidad del manejo. Y aquí viene también que debemos incluir todo el equipo de salud. ¿Cuál es todo el equipo de salud? Por supuesto los médicos, ustedes y nosotros, pero aquí viene un factor importante, un actor importante que es que debe haber alguien o idealmente un grupo que coordine las salidas y nosotros hemos creado, esta institución creó hace varios años el grupo de alta que se dedica a eso. También debemos involucrar los proveedores domiciliarios, los químicos farmacéuticos, los terapeutas y de rehabilitación y las trabajadoras sociales. Y debemos identificar las citas futuras y deberíamos idealmente garantizar que el paciente ya tenga su cita antes de ser dado de alta. Y aquí viene un tema fundamental y es la comunicación con el paciente y la familia. Hay un gran tema, digamos, entre la comunicación entre nosotros mismos como equipo de salud, pero cuando nosotros tenemos buena comunicación entre el equipo, luego viene el reto de cómo comunicamos eso bien al paciente y la familia. Entonces es clave, 1, tomar decisiones compartidas. Generalmente las órdenes médicas como las entregamos son apropiadas, pero pueden no ser realistas si los pacientes no acordaron con nosotros la realización de esas órdenes y no tuvimos en cuenta sus preferencias. Puede que los pacientes lo reciban y generalmente no nos van a decir nada, pero si no las acordamos con ellas, la posibilidad de que las vayan a llevar a cabo disminuye. Y aquí vienen esas estrategias que sirven como verificar el aprendizaje con ellos. Y esto no aplica solamente a transiciones durante el egreso, sino también a los ámbitos de consulta externa, por ejemplo. Uno podría decirle a los pacientes, luego de explicarles las órdenes, dígame en sus palabras lo que entendió. Bueno, el siguiente punto es que los pacientes y familias deben entender sus responsabilidades. Entonces, idealmente hay que anticipar el egreso. Toda esta información no se da el mismo día de la salida. Debemos hacerlo, ojalá, un día o 2 días antes y comenzar a comprometer los pacientes también y a sus familias en sus responsabilidades. Bueno, porque a veces cuando están en hospitales de tan alta complejidad como la Fundación Santa Fe, pues hay un equipo muy completo de personas visitándolos todo el tiempo
y se pueden sentir abrumados de cómo van a seguir manejando su familiar cuando ya estén en casa. Pero entonces también hay que hacerlos entender sus responsabilidades. Hay situaciones complejas, sin duda, como cuando tenemos información sensible o cuando un paciente ha sufrido un evento adverso en el hospital o cuando tenemos un diagnóstico claro. Ojalá entreguemos la información por escrito y en digital y ojalá tuviéramos un repositorio central donde los pacientes, en caso de que pierdan las órdenes, puedan acudir a ese medio digital y encontrar las órdenes fácilmente. Y pues con comunicación hay muchos temas, hay que evitar un exceso de información o evitar que falte información y evitar también que haya información contradictoria o errónea. A veces nos toca hacer un gran esfuerzo por ponernos todos en línea porque los pacientes pueden sentir incertidumbre si vienen y reciben de varios médicos interconsultantes información diferente. Y aquí es clave, ojalá elegir una persona que ayude a liderar ese tipo de comunicación. Generalmente es el médico tratante, pero también puede ser una persona coordinadora como las que tenemos en el grupo de alta. Y bueno, estos casos es importante evaluarlos y retroalimentarnos entre todos para el mejoramiento. Voy a pasar un poquito rápido por acá. Y recomendaciones específicamente cuando un paciente va al hospital a la casa. Bueno, tenemos que tener comunicación colaborativa, debemos coordinar y hacer una conciliación medicamentosa. En nuestra institución podemos apoyarnos en el grupo de alta para garantizar la continuidad de las citas, tanto de controles médicos como de estudios, antes de que los pacientes salgan, y tempranamente identificar qué pacientes van a requerir de trabajo social. Un poco diferente cuando los pacientes van para una unidad de rehabilitación. En las unidades de rehabilitación hay que establecer las metas de la rehabilitación de esos pacientes y comunicarlas al paciente y la familia tempranamente antes de su egreso, y también pues debemos, cuando los pacientes van a ser atendidos por otro proveedor, comunicar toda esa información eficiente a ese proveedor. También acá en la Fundación Santa Fe el grupo de alta se ocupa de entregar y coordinar toda esa información y ser el canal entre el médico tratante y la IPS receptora. Aquí muy rápidamente fíjense que hay unos modelos ya establecidos para mejorar esa transición del cuidado. El primero que ustedes ven acá, todos los modelos son centrados en el paciente, pero el primero que ustedes ven acá está liderado por el médico de atención primaria, digamos que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, de ese modelo no hay evidencia que haya ahorro en costos o disminución de reingresos. Ya de hecho se han creado modelos que están diseñados para investigación, pues este tema es de gran importancia. Sin embargo, estos modelos diseñados para investigación son un poco dispendiosos para usarlos nosotros en el día a día. Y aquí viene otro modelo que es interesante, y es que ojalá lográramos tener un rol de un coach de la transición. Es un poco lo que hacemos en la Fundación Santa Fe a través del grupo de alta. Y aquí hay otro, fíjense, uno que es liderado por enfermería. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Hopkins, ahorita creo que en mayo, en junio, y en el hospital de Johns Hopkins, que tiene casi 1000 camas, hay una trabajadora social y una case manager, que es una enfermera, para cada 6 pacientes. Y ellos están dedicados a garantizar la transición. En Johns Hopkins tienen una gran carga de situaciones de determinantes de la salud sociales. Entonces, ellos tienen una gran cantidad de personas dedicadas a promover, a coordinar este egreso. Imagínense, una trabajadora social y una enfermera por cada 6 pacientes para hacer esta transición. Y bueno, muy rápido, ¿cuáles son los retos? Vamos a tener retos geográficos cuando nuestros pacientes van a sitios apartados. Hay retos también en cuanto al acceso. Hay pacientes que tienen barreras de la salud. Puede que tengamos pacientes sin hogar, o también a veces nos encontramos con pacientes que no tienen seguridad alimentaria. Y aquí hay un tema interesante, y es que cuando nuestros pacientes tienen esos determinantes sociales de la salud, no tenemos un diagnóstico. No es fácil, uno sabe que eso le pasa al paciente, pero no hay un diagnóstico CIE-10 que ayude a clasificar ese paciente en un DRG que explique la mayor estancia, y eso está pasando en Estados Unidos. Están intentando conseguir códigos CIE-10 que den
que permitan clasificar mejor a esos pacientes porque sus estancias pueden ser más prolongadas y requerir mucha más coordinación. Y por último, la percepción del riesgo por los cuidadores es muy importante. Como les digo, los pacientes y sus familias se pueden sentir abrumados al egreso, pero si lo hacemos anticipadamente puede que podamos mitigar esas percepciones. Y aquí hay otro tema muy importante y es el sistema de historia clínica que tanto nos ayuda a coordinar esas transiciones. Y fíjense, ya previamente a darle la palabra al doctor Salamanca, nos dice este documento que en todos los casos el médico que inicia la transición del cuidado tiene la obligación ética y legal de asegurar que la transición sea tan fluida como sea posible. Sin embargo, no se espera que los médicos solos logren esta meta y se requiere cambios a nivel del sistema e incluso política pública. Y por eso a continuación les vamos a decir qué cosas hemos hecho como sistema desde la Fundación Santa Fe de Bogotá para favorecer estas transiciones. Gracias. Y en los próximos minutos, dándole continuidad a lo que dice y a lo que nos mencionó la doctora Laverde, parto de un punto. Y el punto, afortunadamente tengo un micrófono para moverme, voy a mover por acá. El propósito de la Fundación Santa Fe Bogotá es servir, liderar e influir positivamente. Y desde ahí todas las estrategias que hacemos en la Fundación Santa Fe Bogotá es donde se tienen que enfocar. Pero hoy me voy a enfocar a un punto muy grande que es el objetivo institucional de los servicios ambulatorios. Y es en qué estamos nosotros trabajando, en qué estamos nosotros aprendiendo de otras instituciones para poder impactar. La doctora Laverde hablaba de la continuidad de la atención y es una de las variables que necesitamos nosotros tener en cuenta, ¿sí? Pero esa continuidad de la atención lo que queremos es que tenga unos estándares de calidad altos, con una seguridad de paciente, con una humanización. Y ahí es cuando empezamos a mirar qué hacemos en servicios ambulatorios o qué hacemos en hospitalización domiciliaria para poder garantizar eso. Y cada vez los hospitales están más llenos, cada vez la parte de salud mental es más relevante y nosotros tenemos que hacer que las instituciones se muevan. Hay una primera pregunta y ustedes ven dentro del programa que vamos a tener algunas preguntas. ¿Cuál es el valor superior del modelo médico en el ámbito hospitalario y ambulatorio? Si yo le preguntara al auditorio qué es valor superior según lo que nos dijo la doctora Laverde, uno empieza a hablar de diferentes cosas. Pero hay que tener tres variables. Tres variables en las cuales uno tiene que saber qué quiere hacer. Uno cómo quiere su práctica. Uno quiere tener una práctica médica eficaz, en la cual tengamos bajo un efecto o una realización de un procedimiento tenemos un efecto. Pero no solamente eso, nosotros de pronto queremos caer en la eficiencia y es cumplir un objetivo con un mínimo de recursos disponibles en un tiempo prudencial con los mejores desenlaces. Ahí ya metemos cosas diferentes, nos medimos diferentes y es como nos queremos medir. Hace unos 20 años y 15 años hablaba el doctor Roa cuando hizo la apertura de este evento, hablamos de la medicina interna hospital. Ya nos toca abrirnos y es hacia todos los frentes. Pero yo no me quedaba ahí. Yo creo que uno quiere llegar a la efectividad y a la efectividad es cuando yo le meto lo que realmente a los pacientes le importan. Y yo cómo le puedo mostrar a un paciente algún indicador que sea relevante. Pongamos el caso de próstata. A él no le importa si fue láser verde, rojo, azul con que lo operaron. A él lo que le importa es cómo va a ser la salud sexual de él, la impotencia, la incontinencia, y eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, ya teniendo esto muy claro, obviamente rápidamente paso, esta fue la ecuación de valor que está un poco más simplificada, pero eso es lo que en su momento Porter desde Harvard y Berwick desde el IGI es el Instituto para el Mejoramiento de la Salud americano, en la cual se sentaron y armaron esta ecuación. Y en esta ecuación hay diferentes indicadores en los cuales uno puede tener reducción de tiempos de ingreso, hospitalización de los pacientes, aumentar la adherencia a las guías de práctica clínica,
Uno quisiera que en algunas presentaciones dijera la adherencia a nuestra práctica clínica es tanto. Y eso es lo que los jefes de departamento, como lo hace el doctor Roa en medicina interna, en la evaluación de desempeño, evalúa. ¿Cuántos se adhieren a la guía de práctica clínica? Homogeneidad clínica, en la cual uno quiere que todas las patologías tengan un número estandarizado de estancia. Y traemos siempre aquí un ejemplo que es muy clásico y es la infección de vías urinarias. Cuando hicimos aquí ese estudio de infección de vías urinarias, 8 especialidades las manejaban. 8. Y oscilaba los tiempos de estancia de 4 días a 15 días. Y decíamos, pero ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Y ahí es cuando dicen, no, es que mis pacientes son muy complejos, son muy difíciles y entonces tienen una cosa, listo, hagamos medición. Y ya después nos dimos cuenta que no eran tan complejos, pero era más algo de poder hacer que el cuerpo médico se adhiera a las guías. Disminución de costos, obviamente, control de paraclínicos. Somos un hospital universitario donde la duplicidad de algunos laboratorios es frecuente. Se toma un cuadrático en la mañana, otro a las 6 horas sin ningún motivo. Eso es lo que tratamos de nosotros poder controlar y tener desenlaces. Eso es lo que significa esa fórmula de valor. Esto es una gráfica que le pedí autorización al doctor Ginás de traerla. Y uno puede tener varias interpretaciones. Aquí está el valor relativo del cliente. El valor relativo no hablo en costos. El valor que es el value en inglés, que realmente para nosotros no es costo, sino lo que le estamos dando al paciente, está entre bajo y alto y la posición relativa de costos está acá. Uno en donde quisiera jugar, uno quisiera jugar como en este lado y es cuando la ecuación cambia y uno quiere mejorar el valor desde el punto de vista de desenlace, pero con un costo bajo. Y eso es un estudio de Harvard en 96 en el cual empieza a mirar cómo uno empieza a ser sostenible financieramente y cómo quiere entregar los desenlaces. Y eso, digamos que es lo que queremos alinear. Me voy a centrar en estas megas que son institucionales y las que están ahí resaltadas es lo que voy a tratar el día de hoy en estos minutos que me quedan. Lograr desenlaces superiores, satisfacer las expectativas de los pacientes y impactar a las comunidades. Y muchas de las charlas que ustedes escucharon durante estos 2 días hablaban del manejo ambulatorio, de cómo hemos logrado controlar la hemoglobina glicosilada, de cómo hemos logrado metas. Eso es impactar en las comunidades. Pero ¿cómo evaluamos los desenlaces clínicos? ¿Cuántos pacientes evitamos llegar a pie diabético? Y podría ser otra charla muy interesante del doctor Andrés Jaramillo acerca de eso, en lo cual obviamente uno ve ese impacto. O en artritis reumatoide la disminución del consumo de biológicos, en lo cual son unos sobrecostos que tienen en la parte, digamos, de políticas públicas. Rápidamente, estos son los atributos que en calidad en atención ambulatoria uno le debe dar al paciente. Primero, la seguridad del paciente siempre tiene que ser lo primordial, la continuidad. Y es ahorita que estaba pasando revista, es decirle al paciente, lo espero en 15 días para controlarle su tensión arterial, lo espero en 8 días para mirar si su anticoagulación va bien, y es garantizar esa continuidad, y en muchas ocasiones es lo que hablaba Ligia Laverde, de poder garantizar eso, la pertinencia, y es que la otra vez hablamos con el doctor Roa y estamos evaluando muchos pacientes de un asegurador y que venían por un dolor de garganta y salían con un PET solicitado. Entonces uno tiene que también ser pertinente. La accesibilidad y la efectividad y la oportunidad. Estos 3, más adelante les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho en la Fundación Santa Fe para poder obviamente garantizar que la práctica médica la podamos dar de la mejor forma. Modelo de atención, y parto desde la parte que la cultura es la expresión terapéutica. ¿Y cuál es la cultura de nosotros? El paciente en el centro. Y este es el modelo médico que tenemos en donde está el paciente en el centro. Aquí está todo el ciclo del paciente. Tenemos diferentes ámbitos: hospitalización, urgencias, servicios ambulatorios y apoyos diagnósticos. Todo eso está obviamente inmerso en nuestras políticas asistenciales de atención en salud, en la cual obviamente tenemos toda la autorización de parte del Comité Médico Ejecutivo de poder hacer cambios
una vez ellos lo aprueben. Tenemos un hospital basado en lo asistencial, en la docencia, en la investigación, en la gestión. Y esa es la razón de por qué insistimos que estén aquí los residentes, los internos, los estudiantes, para que obviamente vean cómo van de la mano los temas administrativos, pero los temas clínicos. ¿Cuál es la base de la diferencia? Esto es el médico de la Fundación Santa Fe. Nosotros nos basamos en una confianza. Esa confianza se crea con 3 ejes. Esos 3 ejes, que es la parte técnico-científica en la cual nosotros comprobamos, o el comité de credenciales hace esa evaluación de esos títulos, pero tiene que ser una persona altruista. Altruista es la pasión que yo tengo por atender al paciente, pero también tengo que tener un autocontrol. Si el médico cumple con estos 3 ejes, tiene totalmente autonomía. Aquí los médicos son autónomos, toman sus decisiones propias. Obviamente tienen unas prerrogativas para algunas cosas. Yo no me voy a poner a hacer cosas que yo no tengo una prerrogativa, no voy a operar a un paciente porque no tengo esa prerrogativa, pero esa es la autonomía que tenemos, que es basada en la confianza. Y son 6 atributos que tiene. El primero, la mejor evidencia. La mejor evidencia, y tenemos, por ejemplo, para esta semana autorizar implante de un dispositivo en tallo cerebral por parte de neurocirugía. Si me traen evidencia clínica, se autoriza, si no, no. Y así, paso a paso. Cirugía robótica en su momento. Cámara hiperbárica en su momento. Entonces, siempre queremos traer la mejor evidencia, la mejor tecnología, pero basados en la mejor evidencia. Homogeneidad en resultados, y esto va de la mano de métricas. Y ahí es cuando nos miden en todos los resultados, en días de estancia esperada, en cuánto nuestros pacientes se demoran para salir, a qué horas estoy dando el egreso. Todo eso nos lo están midiendo y siempre lo hacemos de una forma constructiva para poder mejorar la atención de nuestros pacientes. Hay una norma desde la Dirección General del Hospital y es: todo indicador que yo traiga, tengo que tener un referente y tengo que traer una meta, porque eso es lo que me obliga a mí a tratar de mejorar. Toda la parte del humanitarismo y toda la parte de generadores de valor, que es lo que he tratado durante estos últimos minutos en mi comen. Pero uno cómo quiere, como director médico, estoy hablando en este momento, que sea el cuerpo médico y que sea algo relevante y distintivo. En esa convergencia es donde uno quiere trabajar. Y es donde nosotros queremos traer nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, pero obviamente la parte de atención. Y por eso nosotros son 2 variables que queremos, y siempre en la inducción les decimos: queremos un cuerpo médico que sea relevante en su conocimiento, pero con una atención mucho más humana. Esas son las 2 variables y de ahí. Pero viene una segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿saben cuáles son las necesidades en el ámbito ambulatorio? Y si yo me pusiera a preguntarles a ustedes cuáles son las... No, que me atiendan mañana o a la hora que sea, pero que me atiendan lo más pronto posible. Obviamente algunos ambientes que sean diferentes. Y eso es lo que estamos migrando. Y esto lo traigo a números, que es lo que traemos a nivel de la institución, y es cómo hemos aumentado en volúmenes en la consulta por año. Pero para aumentar eso, también el cuerpo médico me dice: no tengo consultorio. ¿Qué hemos hecho en la fundación? Aumentar el número de consultorios en diferentes, obviamente, ámbitos. Empezamos hace 6 años exactamente con la mitad de los consultorios que tenemos ahorita, y ahorita más adelante en la presentación, nuestro nuevo proyecto, que estamos a 2 meses de abrir el edificio ambulatorio. Y ahí viene la parte de talento humano. Y es cuando yo le digo: doctor Roa, tenemos un problema feliz. Y el problema feliz es cuando tenemos una gran demanda en algunas subespecialidades o secciones de medicina interna y definimos si lo que necesitamos es consultorio o necesitamos traer otro talento humano. Y ahí es cuando el doctor me dice: pues Omar, yo le traigo dos reumatólogos más, pero deme consultorio, pero no a las 8 de la noche. En unos horarios que ahí eso es lo que nos toca a nosotros articularnos desde la parte directiva.
¿Qué experiencia de acceso queremos entregar a nuestros pacientes? Y ese sería otro punto, otra barrera, y es que el paciente entre tranquilo, fluido y que sea obviamente identificado desde su ingreso. Los que han entrado al hospital universitario a veces ven unas filas esperando en el óvalo o esperando en el escritorio para que les hagan el ingreso. Eso es lo que quiere desde la subdirección de acceso mejorar. Y ahí es cuando uno empieza a ver y empieza a analizar diferentes canales, cuando uno empieza a ver la preadmisión, es un punto especial para poder llegar a esta parte asistencial. Y hemos evolucionado mucho. Ustedes han visto unos kioscos que uno pone ahí la cédula y ya lo identifican, ya saben para dónde va, ya le dicen listo, lo están esperando. Eso es lo que queríamos y es poder ser un omnicanal. Y es lo que hemos tratado de mantener en esos. Cardiología, que es una de las partes más críticas, hemos tratado de que esa parte de ingreso a la consulta sea mucho mejor. Y es el modelo de kioscos, que es lo que ustedes ven algunas máquinas ahí que están en la entrada de cardiología, en imágenes diagnósticas, y estos eran los objetivos, y era integrar el sistema de kioscos con la experiencia del paciente, aumentar la trazabilidad de cuánto se me demora el paciente. Parquear aquí en la fundación es un caos, llegan tarde. Entonces toca entender todas esas partes y la multifuncionalidad que tienen el modelo de kioscos. ¿Para poder qué? Para poder obviamente poder cubrir todas las áreas. Estas son las áreas donde se hace consulta ambulatoria en el hospital, incluyendo los centros de atención prioritaria que están por fuera, y eso que también los hemos involucrado. Este fue como el estudio que hicimos. La promesa de valor es que el paciente máximo se atiende a 10 minutos de que está programada la cita. Pacientes ya está en el kiosco, entra a la parte del front, que es la recepción, la autorización. Que esto sea invisible para el paciente es fundamental, la derivación al consultorio, y adicionalmente ya le estamos dando a algunos profesionales esta herramienta, y es que en su propio celular sepa qué paciente ya le llegó, a qué horas tenía y que lo pueda llamar. Hay un problema aquí. No alcancé a tener el dato, pero el ausentismo de nuestros pacientes nos está afectando muchísimo. Es más o menos del 20%. Y eso es a nivel mundial. Y podemos hacer estrategias, mandar mensajes por diferentes medios, por WhatsApp, por lo que sea, y hemos logrado bajarlo al 17%. Pero entonces hemos tratado de poder sobrellevar, y eso es sobreagendarnos. Y es lo que hacen en ocasiones también los vuelos, y es sobreagendan, pero tampoco sin excedernos, para poder garantizarle a los médicos un ingreso. Muchos del cuerpo médico dependen de lo que hagan, y eso es una forma que también para nosotros como directivos es difícil, porque obviamente si no le llega el paciente, pues no se le paga. Entonces, ¿cómo garantizamos de pronto esa parte? Y de pronto no en las especialidades de medicina interna o subespecialidades hay problemas, pero sí, por ejemplo, en pediatría. Endocrinología pediátrica hay 15 pacientes programados y llegan 2. Entonces, obviamente es lo que nosotros tenemos que mirar. La tercera pregunta, y es cómo influye la estrategia fundacional en los ámbitos ambulatorios, y es cómo yo, desde la parte de la estrategia de nuestro director general, nosotros nos alineamos. Aquí muchos de los que conocen el hospital, nosotros tenemos una estrategia fundacional cuando hablamos de líneas de servicio y cuando hablamos de centros de cuidado clínico. Esto es lo que hizo el doctor Roa en su presentación, de hablar de todo lo de cáncer. Cómo involucramos al paciente en esa parte de patología catastrófica de una atención integral. Y ahí es donde empezamos a mirar las líneas de servicio. Y lo que queremos es que el paciente esté en el medio y el hospital se mueva. Que llega un paciente con una lesión en mama, le digamos, perfecto, pase a la oficina al lado, lo ve el mastólogo, siga, al frente está para hacerle la mamografía, al lado está el ecógrafo para marcarlo, pero que no se mueva. En este momento el ICAL queda 2 cuadras, váyase para el hospital, hágase esto, pero vaya al centro de diagnóstico de la mujer y hágase esto y vuelva. No vuelve. ¿Por qué? Porque obviamente no adaptamos el hospital a eso. Y los centros de cuidado clínico es solamente homogenizar patologías. Y como obviamente en una práctica clínica yo la homogenizo, y hay diferentes centros de cuidado clínico que están ahí involucrados medicina interna como un pilar fundamental.
Esto, por ejemplo, lo traigo solamente como ejemplos del manejo del paciente en reemplazo articular, y esto es gracias a todo el esfuerzo del grupo de ALTA y del programa de atención domiciliaria, y es que estamos ya manejando el paciente con reemplazo articular de hombro en casa. Se queda 12 horas y se va a la casa. Pero tenemos que garantizar, obviamente, una valoración médica en salas de recuperación o también una valoración médica en la casa a las 24 horas, que una enfermera esté pendiente, que el manejo del dolor, lo cual nos hace también optimizar esa parte de estancia. Pasamos a la de falla cardíaca, y esto es gracias a toda la ayuda que con la doctora González, cardióloga que maneja clínica de falla, hemos logrado el manejo del paciente ambulatorio. Y esto también nos ayuda a evitar también noches de estancia en el hospital. Entonces, esto nos hace también disminuir un poco eso y mejorar y optimizar el tratamiento integral del paciente. Esto es solamente como información, la parte del Instituto de Cáncer, cómo nosotros nos sentamos y empezamos a mirar qué es lo que necesita el paciente con cáncer, y todo está centralizado. En este momento, más o menos en 2 semanas, ya se abre la segunda torre que queda a espaldas de esta, donde vamos a tener un gran reto, y es tener obviamente una tomoterapia que hace una radioterapia diferente, en lo cual también tenemos ahí una gran responsabilidad. Otro es poder nosotros estar más hacia la gente, Fundación Más Cerca, y es estar en Unicentro, en Gran Estación, Fontanar, y en un par de semanas el doctor Roa va a abrir el de Chicó, que queda en la 92 con 15, ahí vamos a tener otra sede de la Fundación Santa Fe Más Cerca, ya más que todo para el diagnóstico y consulta especializada. Nuestro nuevo edificio, y era lo que empezaba a hablar, este es el edificio solo servicios ambulatorios. Todo lo ambulatorio que está en el hospital va a salir y se va para allá. Esto es lo que vamos a tener, se va a aumentar obviamente el número de salas de gastroenterología, y lo que queremos es por piso, y me devuelvo una vez, van a ver cómo por línea de servicio está creado este edificio. Aquí van a tener todo lo que es medicina interna, geriatría, van a estar acá, mujer y niño, que incluso todo lo de centro de diagnóstico de la mujer se viene para acá, lo de movilidad incluye ortopedia, reumatología, fisiatría, todo en un solo piso. En cada uno de ellos va a haber toma de muestras, van a haber también imágenes diagnósticas, van a haber 2 sitios de toma de rayos X convencional, va a haber ecografía en 6 de los pisos que van a ver allá. Y eso era lo que queríamos, integrar todo el ambulatorio y sacarlo aquí del hospital. El fortalecimiento del plan de hospitalización domiciliaria, ahí ustedes ven cómo hemos tratado de mejorar esa parte y cómo nosotros logramos evitar noches de estancia para poder obviamente tener más pacientes con patologías agudas, lo cual nos hace. Y con esta llego a la última pregunta, y es cómo medimos la eficiencia de nuestros servicios ambulatorios, y es lo que también, y es los indicadores. Indicadores que por aquí de administración del antibiótico profiláctico son relevantes para nosotros. Si a la neumonía le pusimos el antibiótico a las 6 horas que teníamos o no. Resultado radiológico, concordancias. Tenemos un indicador de concordancias. Nuestras imágenes son confirmadas con 2 radiólogos, el que la leyó y viene uno siguiente para revisar si realmente concuerda con el concepto que se dio. Y estos que los pongo aquí arriba porque son los que son relevantes para el paciente. ¿Y cómo los medimos? Los medimos solamente por la condición clínica. Tenemos 2 opciones. O medimos el desenlace o medimos la experiencia. Midamos los desenlaces, los outcomes, percepción del estado del paciente, impacto en los pacientes, la eficacia y la efectividad. Eso es lo que me miden los PROMs. Pero si yo me voy a la experiencia, me meto en los PREMs. Esto lo hablan ya en cada una de las especialidades y cómo desde el punto de vista del paciente nos evalúan. ¿Sí? Que es la atención, el humanismo y eso. Que en ese no me voy a tener, me voy a los PROMs rápidamente, ahí eso es lo que medimos: síntomas, nivel de autonomía, nivel de capacidad, bienestar, calidad de vida, eso lo medimos. Y les traje unos ejemplos de cómo lo medimos en diferentes líneas. Ustedes pueden tener unas genéricas. Esta fue la que utilizamos para los trabajadores de la salud que atendían COVID y mirar a ver qué tanta ansiedad o depresión tenían. Estudio de Colombia también. Y las específicas que cada una de las patologías tiene. Aquí está cada una de las cuales que evalúan. Hay unas de calidad de vida,
¿sí? Esto del 3L y el 5L son diferentes. Aquí también hay uno que es 5L, pero depende de lo que midan. Hay unas de tamizajes, todas son de tamizaje, no son diagnósticas, lo cual nos pide, pero quería traerles como unos relevantes. Depresión, ansiedad y depresión posparto. Y depresión posparto nos dice, no, pues, miremos qué pasa en la Fundación Santa Fe Bogotá. Se hizo un estudio en un año, 1.223 pacientes encuestadas. De esas, el 14.6%, 178 maternas, decían que tenían depresión posparto o se les hizo el tamizaje. Pero lo peor es el siguiente. De esas, 10.7 tenían ideación suicida. Ahí es cuando nosotros venimos a lo ambulatorio y es como nosotros encontramos a esta paciente materna con ideación suicida y ¿qué hacemos? Inmediatamente las contactamos, valoración por psiquiatría y afortunadamente no tuvimos ningún intento consumado. Eso es lo que nos permite medirnos. Traigamos otro y este es muy, muy bueno. Nosotros partimos con 6 niveles. Calidad de vida general, funcionalidad física, el rol, funcionalidad emocional. Tenemos diferentes variables. El umbral es este. Lo que esté por encima es bueno. Lo que esté por abajo hay que trabajar. Y se hizo en la percepción de calidad de vida en pacientes con cáncer. ¿Cuáles cánceres? Ahí creo que no alcanzan a ver. Cáncer de páncreas, tumores musculoesqueléticos, pulmón, colorectal. Eso fue los que se trataron. Esto es pretratamiento. Todos están por encima del umbral, estamos muy bien y nos medimos luego de hacer un control a los 6 meses y vimos que el umbral de significancia clínica mejora. Esto es lo que yo le puedo mostrar a un paciente. Lo puedo mostrar diferente y es cuando uno hace una encuesta de calidad de vida global percibida antes del tratamiento y después del tratamiento. Y miren que en esta que es de cáncer colorectal, cómo mejora esa calidad de vida. En cáncer de páncreas fue el único que no aumentó tanto, pero si nos vamos a otros como cáncer de pulmón muestra mejoría. Un punto porcentual es un montón. Cáncer hematológico, como la calidad de vida mejora. Tumores musculoesqueléticos, que mejoró también bastante. Y esto es otra lectura y es antes del tratamiento, percepción del estado de salud completo o sin problemas, el prehospitalario era el 6%, después del tratamiento era 25%, tratamientos ambulatorios o hospitalarios. Y eso es como nosotros le mostramos a los pacientes mejoría. Y ya para terminar en mi presentación, esto es lo que utilizamos o lo que utilizan en cómo en pacientes con alteraciones de la columna degenerativas, con fracturas, con osteoporosis, como antes de manejos prequirúrgicos y posquirúrgicos mejoran. Cómo disminuye esa limitación, ¿sí? En lo cual obviamente mejora, o sea, disminuye la sintomatología del 97 al 60%, lo que es dolor y malestar, movilidad mejora, actividades cotidianas mejora, cuidado personal mejora y la parte de angustia y depresión que es relevante. Entonces, esta era la parte inicial de mi presentación. Ahorita venimos a un conversatorio que quiero que ustedes también nos hagan las preguntas, participen y aprender de ustedes, de las instituciones de donde vengan. Pero digamos que en resumen, teniendo y partiendo de nuestra fórmula de valor de la triple meta, con un modelo de atención centrada en el paciente, con un manejo hospitalario, pero también con un manejo ambulatorio y domiciliario, podemos llegar a unos desenlaces relevantes del paciente con unos indicadores de proceso y unos indicadores de resultado. Muchas gracias.